Rafael había pasado noches enteras repasando una y otra vez cada detalle de lo que Francisco le había confiado sobre aquella tarde fatídica en que Julio perdió la vida. No era un rumor, tampoco un malentendido. Había indicios sólidos que apuntaban a que Ana, la doncella de la casa, sabía más de lo que había admitido hasta ahora. Desde ese momento, la idea de arrancarle la verdad se convirtió en una obsesión que Rafael no podía apartar ni un instante de su mente. Su porte, siempre tan firme y orgulloso como heredero de la familia Gálvez de Aguirre, comenzaba a teñirse de un rastro de furia contenida, una rabia que lo empujaba a buscar respuestas aunque eso supusiera arrastrar a Ana hasta el borde de su resistencia. La joven criada había aprendido desde niña a moverse en silencio por los pasillos de la mansión, a convertirse casi en invisible. Pero ahora todos los ojos parecían puestos sobre ella, especialmente los de Rafael, que la observaba con una mezcla de desconfianza y determinación. Cada gesto suyo era analizado como si se tratara de una prueba incriminatoria. Ana, consciente de esa presión, comenzó a caminar encorvada, a evitar las miradas, a refugiarse en la cocina o en las estancias menos transitadas. Sin embargo, cuanto más intentaba huir, más evidente resultaba para Rafael que algo ocultaba. El enfrentamiento no tardó en llegar. Fue en el patio trasero, cuando el aire todavía conservaba la frescura de la mañana. Rafael se plantó frente a ella con una expresión dura, los labios tensos y los ojos cargados de una frialdad que Ana nunca había visto antes. No había rastro de indulgencia en él, solo la voluntad férrea de un hombre dispuesto a atravesar cualquier muro de silencio. Ana intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener el cesto de ropa que llevaba consigo. Rafael, sin rodeos, pronunció su nombre y le exigió que lo mirara de frente. Ese instante, cargado de electricidad, marcó un punto de no retorno. Era la hora de hablar, o al menos de enfrentar la amenaza de hacerlo. Pero el silencio de Ana pesaba más que cualquier palabra. Su garganta se cerraba, incapaz de articular frases que pudieran salvarla o hundirla. Sabía que si revelaba lo que realmente había sucedido, no solo arruinaría su vida, sino que arrastraría consigo a alguien más poderoso, alguien que nunca permitiría que la verdad viera la luz. Y ahí fue cuando apareció Úrsula. Como si hubiera previsto ese momento, la prima de Adriana se interpuso entre ambos con su habitual mezcla de sutileza y veneno. No levantó la voz, ni siquiera necesitó imponerse físicamente. Bastó una mirada para hacer que Ana comprendiera el mensaje. Guardar silencio era la única opción, aunque eso significara vivir atormentada. Úrsula habló con calma, casi con dulzura, recordándole a la joven que confesar no le traería redención, sino condena. Le recordó que la casa estaba llena de oídos dispuestos a repetir cada palabra, que los muros tenían memoria y que un paso en falso la marcaría para siempre. Ana, que hasta ese momento había vacilado entre la necesidad de hablar y el terror a las consecuencias, terminó inclinando la cabeza, aceptando una vez más el yugo de la obediencia. Rafael, sin embargo, no se dejó engañar por aquella aparente docilidad. Vio en sus ojos la tormenta de alguien que lucha contra un secreto demasiado pesado. Y ese detalle no hizo más que reafirmar su convicción de seguir presionando. Mientras en un rincón del caserón se libraba esa batalla de voluntades, en otro rincón se gestaba un conflicto distinto, igual de explosivo. Matilde, la mujer que durante años había soportado el desprecio de Victoria, comenzaba a sentir cómo su resistencia se quebraba. La marquesa de Miramar no desperdiciaba oportunidad de humillarla. Una palabra hiriente durante las comidas, una mueca de desdén al cruzarse en el pasillo, comentarios sutiles que hacían sangrar donde más dolía. Matilde había aprendido a morderse la lengua, a agachar la cabeza, pero ya no podía más. Las ofensas acumuladas se transformaban en brasas encendidas que amenazaban con convertirse en incendio. Ese día, las burlas de Victoria alcanzaron un punto insoportable. La marquesa, vestida con su elegancia habitual, la ridiculizó frente a otros criados, dejándola como objeto de burla. Matilde sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y rabia que le impedía respirar con normalidad. Cada palabra de Victoria retumbaba en su cabeza como un martillazo, recordándole lo poco que valía para esa mujer que se consideraba dueña de todo y de todos. Y en un instante de furia, Matilde dio un paso hacia adelante, levantando la mano como si fuera a golpearla. El gesto, abrupto e incontrolable, dejó a todos petrificados. Victoria, con su fría altivez, no se movió. Apenas arqueó una ceja, desafiándola en silencio. En ese segundo suspendido en el aire, Matilde comprendió el peligro en el que se había puesto.
cruzar esa línea significaría su ruina definitiva. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Sus dedos temblaron, a medio camino entre la rabia y el miedo. Y entonces, como si un velo se levantara de sus ojos, comprendió que no podía permitirse ese error. Bajó la mano lentamente, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto que estaba a punto de rebelarse. Y esa osadía, aunque contenida en el último momento, dejaría huellas profundas en la relación con Victoria. Mientras Matilde recuperaba el aliento y trataba de recomponer su dignidad, Rafael regresaba a sus pensamientos oscuros. Sabía que Ana escondía algo y que Úrsula la protegía, pero lo que más lo inquietaba era la certeza de que detrás de ese silencio había una trama mucho más grande, una red de secretos que se extendía por toda la familia. La muerte de Julio no era un simple accidente ni un hecho aislado. Era la punta de un iceberg que amenazaba con hundir a todos. Rafael, con su carácter implacable, no estaba dispuesto a permitir que el misterio permaneciera enterrado. Para él, descubrir la verdad no era solo un deber, sino una necesidad vital, un acto de justicia hacia sí mismo y hacia los que habían caído en medio de tanta intriga. Lo que Rafael aún no sabía era que su búsqueda lo arrastraría a enfrentarse no solo a Ana y a Úrsula, sino también a sus propios límites morales. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para arrancar una confesión? ¿Qué precio estaba preparado para pagar por la verdad? Las respuestas, dolorosas e inevitables, comenzarían a dibujarse en las horas siguientes, cuando cada personaje, empujado por el peso de sus secretos, se viera obligado a mostrar su verdadero rostro. La tensión en la casa era casi irrespirable. El eco de los pasos resonaba en los pasillos como si cada movimiento anticipara una revelación peligrosa. Rafael, después de su primer enfrentamiento con Ana, no podía apartar de su cabeza la sensación de que estaba muy cerca de descubrir lo que llevaba semanas buscando. La muerte de Julio era una sombra que se extendía sobre todos, pero él estaba convencido de que la llave para desentrañarla estaba en las manos temblorosas de aquella criada que apenas se atrevía a mirarlo a los ojos. En el silencio de la madrugada, Rafael repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto que había observado en Ana. La veía como una pieza frágil atrapada en la telaraña de Úrsula, una joven que quizá había presenciado algo, o incluso participado, pero que ahora se encontraba paralizada por el miedo. Para Rafael, no había espacio para la compasión. La verdad debía salir a la luz aunque eso significara destruir a la muchacha. Lo que no imaginaba era que esa presión constante estaba empezando a resquebrajar no solo a Ana, sino también a la propia Úrsula, que sentía la amenaza de perder el control de la situación. Úrsula siempre había sido calculadora, una mujer acostumbrada a manipular los silencios y a usar la información como un arma letal. Pero la insistencia de Rafael la estaba poniendo a prueba. Cada vez que intervenía para proteger a Ana, tenía que hilar más fino, inventar nuevas excusas, añadir capas de mentiras sobre las que ya había tejido. Y en ese proceso, empezaba a mostrar grietas. Su voz, tan segura de costumbre, ahora se quebraba en ciertos momentos. Sus ojos, antes tan fríos, a veces revelaban un destello de inquietud. Rafael, que no dejaba pasar detalle, lo percibía. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando la tensión entre Ana y Úrsula estalló en un rincón de la cocina. Ana, con el rostro desencajado, murmuró que ya no podía más, que prefería confesarlo todo y acabar con aquel tormento. Úrsula, en un gesto desesperado, la agarró del brazo y la sacudió con fuerza, recordándole que abrir la boca equivaldría a condenar a ambas. La criada rompió a llorar, incapaz de sostener la carga, mientras Úrsula, con los labios apretados, le ordenaba callar. Esa escena, que se desarrolló en un lugar donde cualquiera podía haber escuchado, dejó claro que el muro de silencio estaba a punto de derrumbarse. Al mismo tiempo, en otra ala de la casa, Matilde luchaba contra sus propios demonios. La humillación sufrida ante Victoria todavía ardía en su memoria como una herida abierta. La marquesa, con su porte altivo, había convertido la vida de Matilde en un continuo suplicio. Cada día era una nueva prueba de resistencia, un recordatorio cruel de su posición subordinada. Pero lo que Victoria no comprendía era que incluso la paciencia más larga tiene un límite. Matilde lo había alcanzado. Desde aquella mañana en que casi levanta la mano contra la marquesa, Matilde vivía en un estado de contradicción. Por un lado, el miedo a perderlo todo la obligaba a contenerse. Por otro, la rabia acumulada le impedía dormir, le hacía apretar los puños en la oscuridad de su cuarto. Sentía que se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien capaz de romper las cadenas de sumisión,
aunque eso significara pagar un precio muy alto. En una ocasión, mientras limpiaba los objetos delicados del salón, Matilde se sorprendió a sí misma imaginando cómo sería su vida si se rebelara abiertamente contra Victoria. Se vio lejos de aquella casa, libre de su desprecio, caminando por las calles sin sentir el peso de la humillación diaria. Ese pensamiento, aunque efímero, encendió en su interior una chispa peligrosa. Porque ahora sabía que el deseo de libertad estaba ahí, latente, esperando solo una provocación más para explotar. Rafael, ajeno a las fantasías de rebelión de Matilde, continuaba con su plan. Cada conversación con Ana era un paso más cerca de la verdad, y cada silencio de la joven era interpretado como una confirmación de su culpabilidad. Lo que no podía prever era que el miedo de Ana podría volverse en su contra. La criada, sintiéndose atrapada, comenzó a mostrarse errática, olvidando tareas, cometiendo errores que la exponían aún más. Los nervios la delataban, y la casa entera empezó a murmurar sobre su comportamiento extraño. Úrsula, desesperada por frenar el avance de Rafael, buscó la manera de desviar la atención. Intentó insinuar que otras personas también habían estado cerca de Julio aquella tarde, que quizá el propio Rafael estaba obsesionándose sin pruebas sólidas. Pero esas palabras, en lugar de sembrar dudas, solo avivaron la furia del joven. Rafael interpretó la maniobra como un intento descarado de manipulación y juró que no descansaría hasta desenmascarar a todos los que intentaban encubrir la verdad. En medio de esa atmósfera cargada, Adriana observaba desde la distancia. Aunque no estaba directamente implicada en los interrogatorios de Rafael, percibía el cambio en su carácter. El hombre que debía ser su esposo parecía consumido por la desconfianza y la rabia, dispuesto a derribar todo a su paso con tal de alcanzar su objetivo. Adriana, con su sensibilidad habitual, se preguntaba si ese afán de justicia no acabaría destruyéndolo a él mismo. Las horas avanzaban y la tensión se intensificaba. Una noche, Ana se encerró en la pequeña capilla de la casa, buscando consuelo en el silencio y en las velas encendidas. Allí, con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos, imploró fuerzas para resistir. No sabía cuánto más podría soportar. Lo que no sospechaba era que Rafael, movido por su instinto de cazador, la había seguido. Desde la penumbra, la observó suplicar en voz baja, y aunque no distinguió las palabras exactas, entendió que estaba al borde del colapso. Para Rafael, aquello fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. La verdad estaba a punto de brotar, aunque fuera arrancada entre lágrimas. Y mientras tanto, Matilde, de nuevo enfrentada a Victoria en un intercambio de palabras crueles, sintió que ya no había retorno. La marquesa, en su crueldad refinada, la acusó de ser inútil, de no merecer el pan que comía bajo su techo. Matilde, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, dio un paso hacia adelante, tan cerca de levantar la mano como aquella vez anterior. El temblor de sus dedos, la respiración entrecortada, mostraban que estaba al borde del estallido. Lo único que la detuvo fue la presencia de otros criados, que la observaron horrorizados. Pero la chispa ya estaba encendida, y todos supieron que era solo cuestión de tiempo antes de que la confrontación alcanzara un punto sin retorno. En esa casa cargada de secretos y tensiones, cada gesto parecía un presagio. Rafael, Ana, Úrsula, Matilde, Victoria. Todos eran piezas de un tablero en el que el silencio y la rabia podían transformarse en explosiones imprevisibles. Y lo peor estaba aún por llegar. La noche se cernía sobre Valle Salvaje como un manto de incertidumbre. El viento agitaba los árboles del jardín y hacía crujir las ventanas de la mansión, como si incluso la naturaleza presintiera que algo estaba a punto de estallar. Rafael, encerrado en su despacho, repasaba una y otra vez la conversación interrumpida con Ana. La imagen de la joven arrodillada en la capilla, llorando en silencio, lo perseguía con insistencia. No sentía compasión, sino una rabia más intensa. ¿Qué ocultaba que la hacía suplicar así? Cada lágrima de Ana era para él un indicio de culpa. Esa obsesión le impidió dormir. Caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido, recordando el día en que Francisco le habló de aquella tarde fatídica. En su mente, la escena se repetía como un eco interminable. Julio desplomándose, la sombra de Ana en el lugar equivocado, la certeza de que alguien había mentido desde el principio. Rafael, acostumbrado a imponerse con la autoridad de su apellido, sentía ahora que su poder real residía en su capacidad de desenmascarar. Y no permitiría que una doncella insignificante derrumbara lo que él había jurado proteger. La verdad, por encima de todo. En otra parte de la casa,
Ana se encontraba en un estado de vulnerabilidad extremo. Había pasado horas enteras llorando, consciente de que la presión de Rafael la estaba llevando al límite. Intentó aferrarse a las palabras de Úrsula, que insistía en que el silencio era la única salida. Pero algo en su interior gritaba lo contrario. La necesidad de liberarse, de soltar aquella carga que la estaba consumiendo. Cada vez que pensaba en Julio, en lo que había visto y callado, un escalofrío le recorría la espalda. No se trataba solo del miedo a ser descubierta, sino de la culpa que la corroía poco a poco, como un veneno invisible. Úrsula, por su parte, comenzaba a perder terreno. Aunque se esforzaba por mantener su máscara de control, sabía que Ana estaba a punto de romperse. En un intento desesperado por asegurarse su lealtad, la llevó a su habitación y, tras cerrar la puerta, le habló con dureza. Le recordó que la familia de la Cruz tenía un largo historial de aplastar a los que se atrevían a desafiarla. Si ella confesaba, no solo arruinaría su vida, sino que también se condenaría a sí misma a ser una víctima más en la lista interminable de aquellos que osaron enfrentarse al poder. Ana, con los ojos vidriosos, asintió sin convicción. Su miedo era real, pero también lo era el peso insoportable de la verdad que llevaba dentro. Mientras esa batalla interna se libraba en la sombra, Matilde continuaba descendiendo en su propio abismo. Desde la última confrontación con Victoria, vivía con un nudo permanente en el estómago. La marquesa, en lugar de mostrar clemencia, redoblaba sus ataques. Cada encuentro se convertía en una ocasión para recordarle su inferioridad, para hundirla un poco más en la humillación. Matilde sentía que su vida entera se reducía a un continuo desfile de desprecio. Y lo peor era que comenzaba a creer que la única forma de recuperar su dignidad era con un acto de violencia. Un atardecer, mientras recogía la mesa del comedor, Victoria hizo un comentario que cruzó el límite. Con una sonrisa helada, mencionó lo fácil que sería reemplazarla por alguien más competente, más joven, menos patética. Esa frase, cargada de veneno, se clavó en el corazón de Matilde como una daga. Sintió que la sangre le hervía, que las lágrimas amenazaban con salir, pero no eran de tristeza, sino de furia contenida. En ese instante, imaginó su mano estampándose contra el rostro de Victoria, un gesto que la liberara de años de vejaciones. Su cuerpo dio un pequeño paso hacia adelante, sus dedos se crisparon, pero otra vez la razón la detuvo. No podía, no todavía. La mansión entera parecía un campo de batalla invisible. Por un lado, Rafael presionando sin descanso para arrancar la confesión de Ana. Por otro, Matilde luchando contra su deseo de rebelarse ante Victoria. Dos fuegos distintos, pero ambos alimentados por la misma raíz. La opresión, el silencio impuesto, el abuso de poder. Y cada minuto que pasaba, esos fuegos se acercaban peligrosamente a convertirse en llamas descontroladas. Una noche particularmente tensa, Rafael decidió confrontar de nuevo a Ana. La interceptó en el pasillo, cuando regresaba a su habitación con la mirada perdida. Sin darle oportunidad de escapar, la acorraló contra la pared. Sus palabras, duras y directas, la atravesaron como cuchillos. Le exigió una vez más que hablara, que dijera lo que había visto aquella tarde en la que Julio perdió la vida. Ana, con los labios temblorosos, estuvo a punto de abrirse, pero entonces Úrsula apareció. La escena se repitió como una coreografía calculada. Úrsula interponiéndose, suavizando las palabras, desviando la conversación, salvando a la doncella de confesar. Sin embargo, Rafael no se dejó engañar. Esa intervención oportuna fue la prueba definitiva de que Úrsula estaba implicada hasta el fondo. No podía ser casualidad que apareciera siempre en el momento exacto para proteger a Ana. Su instinto le decía que la verdad no estaba solo en los labios de la criada, sino también en las manos manipuladoras de Úrsula. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, juró que no se detendría hasta arrancarles a ambas lo que tanto se empeñaban en ocultar. Mientras Rafael se hundía en su obsesión, Matilde tomó una decisión peligrosa. Se prometió a sí misma que la próxima vez que Victoria intentara humillarla, no se contendría. Había soportado demasiado, y su dignidad estaba por encima del miedo. Esa determinación, nacida del dolor, la convirtió en una bomba de relojería lista para estallar. Y lo cierto es que la oportunidad no tardaría en llegar. La mañana siguiente, Victoria entró en la cocina con su habitual arrogancia. Observó a Matilde y, sin motivo aparente, comenzó a criticar la manera en que había dispuesto la vajilla, burlándose de su torpeza. Lo hizo delante de todos, disfrutando de la humillación pública. Matilde, con los ojos ardiendo, apretó los dientes.
Sentía que ya no podía más. Su mano se alzó lentamente, desafiando la autoridad de la marquesa. El murmullo de los criados se apagó, todos contuvieron la respiración. Victoria, altiva, la miró sin pestañear, como invitándola a consumar su osadía. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El gesto de Matilde, a punto de golpear, se convirtió en símbolo de años de abusos contenidos, de silencios forzados, de lágrimas derramadas en soledad. Bajó la mano en el último segundo, pero el mensaje ya estaba claro, la sumisión había terminado. Aunque no hubiera llegado a la violencia, el desafío abierto contra Victoria había quedado expuesto ante todos. Y eso, en una casa regida por jerarquías implacables, marcaría un antes y un después. Rafael, al enterarse de lo sucedido, comprendió que la mansión se estaba resquebrajando por dentro. Cada personaje arrastraba su propio infierno, y todos ellos convergían en un mismo punto: la verdad oculta sobre Julio y la podredumbre que corroía a la familia. Lo que aún no sabía era que esa búsqueda lo enfrentaría también a dilemas morales que pondrían a prueba su propia identidad. Porque en Valle Salvaje, cada secreto revelado no traía liberación, sino una cadena más pesada de consecuencias. El amanecer llegó cargado de un silencio espeso, como si las paredes de la mansión hubieran absorbido los gritos callados de la noche anterior. Rafael apenas había dormido. Sus pensamientos eran un torbellino incesante que lo mantenía en vela. No dejaba de recordar la escena del pasillo, la mirada rota de Ana, la intervención calculada de Úrsula. Cada detalle se incrustaba en su memoria como una prueba irrefutable de que estaba cerca de destapar la verdad. El problema era que esa cercanía también lo estaba consumiendo, convirtiéndolo en un hombre dominado por la desconfianza, incapaz de encontrar descanso en nada ni en nadie. Ana, mientras tanto, se hundía más y más en su desesperación. Su cuerpo delataba la presión que soportaba. Las ojeras profundas, la voz entrecortada, los movimientos torpes de quien ya no tiene fuerzas. Intentaba cumplir con sus tareas, pero todo se le caía de las manos. Los demás criados la miraban con una mezcla de compasión y recelo. Sabían que algo ocurría, pero ninguno se atrevía a preguntar demasiado. En la servidumbre de aquella casa, los secretos eran moneda corriente, y la prudencia se había convertido en un instinto de supervivencia. Úrsula, viendo que Ana se tambaleaba en la cuerda floja, decidió reforzar su control. La buscó en la despensa y, con voz baja pero firme, le advirtió que no debía ceder ante Rafael. La joven, con lágrimas en los ojos, le rogó que la liberara de ese peso insoportable. Úrsula, sin mostrar compasión, le recordó que ambas estaban unidas en ese secreto, y que una palabra mal dicha las hundiría a las dos. Le pintó un panorama de desgracias: despido, humillación pública, cárcel. Ana, aterrada, asintió una vez más, pero en su interior, algo empezaba a quebrarse, la certeza de que callar también la estaba matando lentamente. Rafael percibía esas fisuras, aunque no conocía los detalles. Su intuición le decía que Ana estaba a un paso de hablar, que solo necesitaba un empujón más. Y ese empujón, estaba dispuesto a darlo aunque tuviera que enfrentarse directamente a Úrsula. Su carácter, forjado en el orgullo de los Gálvez de Aguirre, no admitía derrotas. Se había prometido a sí mismo que la muerte de Julio no quedaría impune, y ese juramento lo guiaba con una obstinación casi peligrosa. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, la situación entre Matilde y Victoria alcanzaba un punto crítico. La marquesa, lejos de amedrentarse por el gesto de rebeldía del día anterior, parecía más decidida que nunca a hundirla. Cada palabra suya era una daga envenenada, cada mirada un recordatorio de la distancia infranqueable entre ambas. Matilde, agotada, comenzó a sentir que no tenía nada que perder. La humillación constante había borrado cualquier rastro de miedo, dejándola solo con la rabia como motor. Una tarde, cuando Victoria la reprendió frente a varios invitados por un error insignificante, Matilde sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban, y por un instante volvió a levantar la mano, dispuesta a cruzar la línea. Pero se contuvo en el último segundo, consciente de que un gesto así, frente a testigos de la alta sociedad, significaría su ruina inmediata. El murmullo de los presentes, sin embargo, fue suficiente para dejar claro que algo estaba cambiando. Ya nadie veía a Matilde como la criada sumisa, sino como una mujer al borde de la rebelión. Victoria, en su soberbia, interpretó aquello como una señal de que debía aplastarla de una vez por todas. Pero en el fondo,
Un resquicio de inquietud se colaba en su corazón. ¿Y si Matilde realmente se atrevía a desobedecerla algún día? Esa posibilidad, aunque mínima, perturbaba su aparente seguridad. Rafael, cada vez más obsesionado, comenzó a interrogar indirectamente a otros criados, buscando corroborar lo que sospechaba de Ana. Algunos respondían con evasivas, otros con un silencio incómodo. Nadie quería ser quien encendiera la chispa de un escándalo. Pero la insistencia del joven heredero dejaba claro que ya no había vuelta atrás. El tema estaba sobre la mesa, y todos sabían que pronto estallaría. En medio de esta tensión creciente, Ana tuvo un episodio de debilidad. En la soledad de la lavandería, comenzó a llorar desconsoladamente, murmurando el nombre de Julio como si le pidiera perdón. Una compañera la escuchó de lejos y, aunque no comprendió del todo las palabras, supo que había algo oculto. Ese rumor llegó rápidamente a oídos de Rafael, que lo interpretó como una confirmación de que Ana guardaba un secreto inconfesable. La mansión se convirtió en una olla a presión. Cada esquina estaba impregnada de sospechas, cada conversación cargada de dobles sentidos. Rafael vigilaba de cerca a Ana, Úrsula redoblaba sus esfuerzos para mantenerla callada, Matilde luchaba contra su rabia, y Victoria seguía ejerciendo su tiranía con cruel indiferencia. Era como si todos caminaran al borde de un precipicio, sabiendo que cualquier paso en falso los precipitaría al vacío. La tensión alcanzó un clímax una noche de tormenta. El cielo descargaba su furia sobre el valle, y los truenos hacían vibrar los ventanales. Rafael decidió que había llegado el momento de forzar la confesión definitiva. Buscó a Ana y la encontró en el pasillo, pálida y temblorosa. La acorraló con palabras duras, exigiéndole que hablara. Ana, con los ojos desorbitados, estuvo a punto de soltarlo todo, pero entonces Úrsula apareció nuevamente, como un espectro que se interponía entre la verdad y su revelación. Esta vez, sin embargo, Rafael no se dejó intimidar. Con la voz firme, desafió abiertamente a Úrsula, acusándola de manipular a la doncella y de encubrir la verdad sobre la muerte de Julio. La tensión era insoportable. 3 figuras enfrentadas en un pasillo oscuro, con la tormenta rugiendo afuera como telón de fondo. Ana sollozaba, Úrsula mantenía su máscara de frialdad, y Rafael ardía de furia. La escena estaba cargada de un dramatismo que dejaba claro que nada volvería a ser igual después de esa noche. La tormenta continuaba golpeando con furia los ventanales, como si la naturaleza quisiera ser testigo del enfrentamiento que se libraba en el interior de la mansión. Rafael, con la respiración entrecortada, no estaba dispuesto a retroceder. Por primera vez, había dicho en voz alta lo que todos intuían en silencio: que Úrsula manipulaba a Ana y ocultaba la verdad sobre la muerte de Julio. Las palabras resonaron como un trueno dentro del pasillo, dejando a Ana petrificada y a Úrsula con un destello de ira en los ojos. Ana, atrapada entre el miedo y la culpa, rompió en llanto. Sus sollozos eran tan desgarradores que parecían anunciar una confesión inminente. Se llevó las manos al rostro, murmurando frases entrecortadas que apenas se entendían. Rafael dio un paso al frente, convencido de que esa era la oportunidad de arrancar la verdad. Pero Úrsula, rápida y calculadora, la tomó del brazo con fuerza, obligándola a callar. La tensión era insoportable. Un forcejeo no físico, pero sí emocional, entre la presión brutal de Rafael y la manipulación férrea de Úrsula. El silencio se rompió cuando Ana, con voz quebrada, dijo que no podía más. Sus palabras, aunque vagas, bastaron para que Rafael sintiera que estaba a un suspiro de la confesión definitiva. Úrsula, sin perder la calma, le recordó que hablar significaba hundirse para siempre. Esa advertencia geló la sangre de Ana, que se derrumbó en el suelo, incapaz de decidir entre liberar su conciencia o permanecer prisionera de un secreto que la estaba consumiendo. La escena quedó suspendida en un equilibrio frágil. Rafael, furioso, juró que no descansaría hasta que todo saliera a la luz. Úrsula, en cambio, sonrió con esa frialdad que la caracterizaba, convencida de que todavía tenía el control sobre la muchacha. Y Ana, en medio de ambos, era la viva imagen de una marioneta a punto de romperse, desgarrada entre 2 fuerzas que tiraban de ella en direcciones opuestas. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Matilde atravesaba su propio clímax personal. El rencor acumulado hacia Victoria había llegado a un punto de no retorno. Esa noche, después de soportar otra ronda de humillaciones frente al personal, Matilde se encerró en su cuarto con las manos temblorosas. Sentía que la rabia la quemaba por dentro, que no podía seguir soportando el desprecio constante. Su dignidad, tantas veces pisoteada,
clamaba por justicia. El recuerdo de la tarde en que casi alzó la mano contra Victoria volvió a su mente, esta vez con más fuerza. Comprendió que el gesto que había contenido no era un error, sino un aviso. Tarde o temprano, esa rebeldía estallaría. Lo que no sabía era que la oportunidad llegaría antes de lo esperado. La mañana siguiente, Victoria entró en la cocina con el aire altivo de siempre. Encontró a Matilde preparando el desayuno y, sin motivo aparente, comenzó a criticarla con palabras cada vez más hirientes. La llamó incompetente, inútil, un lastre para la casa. Matilde, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, apretó los puños. Su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de furia contenida. Y entonces ocurrió. Dio un paso adelante, levantó la mano con decisión, y por un segundo todo pareció detenerse. El aire se volvió denso. Los demás criados, testigos involuntarios, contuvieron la respiración. Victoria, con una sonrisa helada, la miró fijamente, como si desafiara a Matilde a consumar el gesto. Pero justo en el último instante, la mujer bajó la mano, consciente de que ese golpe marcaría su condena definitiva. El gesto quedó inconcluso, pero todos habían visto la rebelión. Y aunque no hubiera contacto físico, el mensaje era claro. Matilde ya no era la misma, y Victoria había perdido el control absoluto que siempre había ejercido sobre ella. Ese instante se convirtió en un punto de quiebre para toda la casa. Los murmullos comenzaron a circular. Matilde había desafiado a la marquesa. La imagen de Victoria, hasta entonces intocable, se resquebrajaba poco a poco. Y Matilde, aunque no había cruzado la línea final, sabía que ya no había marcha atrás. Su destino estaba sellado por esa rebeldía incontenida. Rafael, al enterarse de lo sucedido, lo interpretó como un reflejo de lo que él mismo estaba viviendo. La mansión entera parecía un espejo de tensiones, donde cada personaje luchaba contra cadenas invisibles que los oprimían. En su mente, todo estaba conectado. El silencio de Ana, la manipulación de Úrsula, la rebeldía de Matilde, la tiranía de Victoria. Valle Salvaje ya no era un hogar, sino un campo de batalla de secretos, culpas y resistencias. La tormenta afuera amainó, pero dentro de la casa el huracán apenas comenzaba. Rafael decidió que no podía esperar más. Si Ana no hablaba por voluntad propia, encontraría la forma de hacerla hablar. Su mirada se endureció, y en su interior germinó una determinación férrea. Estaba dispuesto a llevarla al límite. Úrsula, en cambio, celebraba en silencio lo que consideraba una victoria temporal. Había logrado callar a Ana una vez más, había frustrado los intentos de Rafael de arrancar la verdad. Pero en el fondo, algo la inquietaba. La expresión de la joven, rota y desesperada, le decía que su resistencia no duraría mucho más. La batalla estaba lejos de terminar. Y así, en medio de un ambiente cargado de tensión, el capítulo cerró con varias certezas. Ana estaba a punto de quebrarse, Rafael estaba dispuesto a todo, Úrsula mantenía su control con hilos cada vez más frágiles, y Matilde había cruzado la frontera de la sumisión. En Valle Salvaje, las máscaras comenzaban a caer, y el verdadero rostro de cada uno emergía, marcado por la rabia, el miedo y la sed de justicia. El futuro prometía ser aún más turbulento, porque una verdad contenida demasiado tiempo siempre acaba explotando, y cuando lo hace, nadie queda indemne.